Hola, quiero en este video grabar conceptos generales sobre las cuatro doctrinas que Dios aborrece. Doctrina es el conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento religioso, ideológico o político. La doctrina cristiana, por ejemplo, cree y defiende la existencia de Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quiero comenzar con la doctrina de Balaam como doctrina número 1. En Apocalipsis capítulo 2, verso 14, Dios le habla a la iglesia de Pérgamo y le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Balaam fue un personaje bíblico, un profeta de la región de Mesopotamia, hijo de Beor de la ciudad de Petor. Número capítulo 22, verso 5. El nombre Balaam significa jaguar en lengua maya. En demonología, Balaam o Balaam es un duque, es un príncipe en el infierno que comanda 40 legiones de demonios, quienes dan respuestas acertadas, invisibilizan a las personas y las hacen ingeniosas. Balaam enseñaba a los madianitas que si el pueblo de Dios pecaba, Dios les quitaría su protección, entonces podrían vencerlo. En Número capítulo 31, verso 16 dice: he aquí que por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaran contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la región, en la congregación de Jehová. Baal Peor era un dios madianita, a quien se le rendía culto obsceno y licencioso. El nombre Baal Peor en hebreo es un nombre compuesto de Baal, que significa señor, y Peor, que significa brecha. O sea, Baal Peor es un señor que abre brecha. Y eso fue lo que sucedió cuando Israel acampaba en Sitín, al mezclarse con las mujeres madianitas en actos de fornicación y de culto a Baal Peor, lo que trajo como consecuencia la muerte de 24.000 personas. En Número 25:9. Los actos de pecado que se cometen provocan la brecha entre Dios y las personas, que trae como consecuencia situaciones graves. Por eso Dios en Ezequiel capítulo 22, verso 30 dice que Él buscó entre ellos a alguien que levantase vallado y se pusiese en la brecha para que Él no destruyese la tierra, y no lo halló. Creo que en estos días Dios está buscando personas que sepan levantar vallado y ponerse en la brecha por sus naciones. La doctrina de Balaam era mezclar las enseñanzas de Moisés con otras enseñanzas. Era mezclar las costumbres de Moisés con otras costumbres e ignorar lo que Moisés enseñó, lo relacionado a la adoración a Dios y su camino. La herramienta más efectiva que ha tenido el enemigo con el pueblo de Dios ha sido el sincretismo. El sincretismo es el arma del paganismo. Sincretismo es mezclar la forma de pensar, mitad verdad, mitad mentira, porque al fin y al cabo una media verdad es una mentira.
disfrazar una mentira es coquetear con el pecado. Así que diga siempre la verdad y no tendrá que recordar lo que dijo. El acercamiento de Balaam al servicio de Dios estaba motivado por la ganancia y la ventaja, y no por el servicio mediante el sacrificio personal como lo hizo Moisés. En el libro de Judas se nos advierte del peligro de practicar esta doctrina. En el verso 11 de su único capítulo dice: «Ay de ellos que han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el camino de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré». Y el apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 2, verso 15, dice: «Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad». Doctrina número 2, la doctrina de los Nicolaitas. En Apocalipsis capítulo 2, verso 15, dice: «Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco». La palabra Nicolaitas es una latinización de la palabra griega Nicolatai, cuya raíz es Nicolaos, compuesta de dos palabras griegas que son Nico, que significa conquistador o estar sobre otro, y Laos, que significa gente común. O sea, Nicolaos significa conquistador de gente común. La obra de los Nicolaitas está relacionada con la jerarquía entre los santos, entre los cuales algunos se convertían en gobernador de los demás. Esto trajo como resultado el clero y el laico. El clero se refiere a la jerarquía sacerdotal, sean estos obispos, cardenales, pastores, líderes. En la iglesia de Éfeso no estaba presente la doctrina y enseñanza de los Nicolaitas. Esta se desarrolló más tarde, pero sí estaba presente sus obras, sus actividades, o sea, cierto tipo de jerarquía constituida de clero y de laico. Doctrina número 3, la doctrina de Jezabel. En Apocalipsis capítulo 2, verso 20, Dios le habla a la iglesia de Tiatira y le dice: «Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a cometer fornicación y a comer cosas sacrificadas a los ídolos». El nombre Jezabel en hebreo es Isabel, que significa no exaltada, no manejable, o sea, no sujeta, no sumisa. Esta Jezabel parecía ser una líder o una miembro, una profeta en la iglesia de Tiatira. La prioridad de su doctrina era la inmoralidad sexual. Parecía que en la asamblea o en la congregación se habían tolerado cierto tipo de doctrinas inmorales que trajo como resultado la práctica de la fornicación y de la idolatría. Y esto se hacía frente a los ojos del liderazgo de aquella época. Esta mujer parece que enseñaba a los cristianos que podían darse a este tipo de práctica sin pecar por ello. Quizás animaba a los creyentes a unirse a los gremios de los artesanos de Tiatira. Tiatira era una ciudad de la Asia Menor, en cuya ciudad los
artesanos estaban organizados en gremios. El unirse a estos gremios involucraba honrar al dios o la diosa de los gremios y a participar de las fiestas en las que se promovía el culto y el sacrificio a los dioses. ¿No es este el pensamiento de muchos cristianos de la iglesia actual? Que en el nombre del avance del reino de Dios fomentan todo tipo de prácticas inmorales, mezclándose y haciéndose uno con el mundo y diciendo que no hay pecado en dichas prácticas mientras se consiga el objetivo de que la iglesia crezca. El apóstol Pablo, en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, versos 3 y 4, nos advierte o nos expone lo que estas doctrinas enseñan. Número 1 es que prohibirán casarse, y número 2, abstenerse de alimentos que Dios creó, cuando todo lo que Dios creó es bueno. Doctrina número 4, la doctrina de los profundos secretos de Satanás. En Apocalipsis capítulo 2, verso 24 dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira y a cuantos tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman los profundos secretos de Satanás. Los profundos secretos de Satanás están relacionados con las herejías que comenzaron a enseñarse en la iglesia de Tiatira, cuyas herejías estaban divididas en dos categorías básicas. Número 1, el concepto falso de la deidad personal de Cristo, y número 2, la mezcla de las obras con la fe. Ellos hacían un énfasis en el continuo sacrificio y el rechazo de la obra consumada de Cristo. Esto trajo un concepto errado acerca de la salvación, que las personas podían ser salvas a través de las obras, de las penitencias, de las indulgencias y de otras ideas y de otras muchas ideas concebidas, satánicas, las cuales Dios llama en Apocalipsis 2:24 los profundos secretos de Satanás. La Iglesia Católica Romana tiene muchos misterios, tiene muchas doctrinas profundas. En el capítulo 2, verso 9, tenemos la sinagoga de Satanás, la cual estaba en contra de la iglesia sufriente. En el verso 13 del capítulo 2 de Apocalipsis tenemos el trono de Satanás, que estaba en medio de la iglesia mundana. Y en el capítulo 2 de Apocalipsis, verso 24, tenemos los profundos secretos de Satanás, que estaban en medio de la iglesia apóstata. La sinagoga de la religión, el trono de Satanás que estaba bajo el mundo de aquellos días, la filosofía de los misterios satánicos que Satanás usaba para dañar y para destruir la iglesia de ese momento. Creo que hoy día la Iglesia Católica Apostólica Romana aún va a existir cuando el Señor regrese. Lamentablemente, hoy día estas 4 doctrinas se han infiltrado en el tejido doctrinal de la Iglesia y se han enquistado haciéndose parte de la vida cristiana. Nos vemos.